Listo, yo creo que vamos a empezar. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, les damos una clara bienvenida a todos ustedes. El día de hoy vamos a hacer una conferencia bastante bien por parte del ingeniero Ramón Perdomo. El ingeniero Ramón Perdomo es un ingeniero de perforación senior con más de 20 años de experiencia en el sector upstream de petróleo y gas, donde ha trabajado en proyectos en tierra y mar con compañías de servicio. Su experiencia abarca todos los espectros de perforación de pozos, lo que son pozos exploratorios horizontales de alta presión, multilaterales, todo el tema de cubos pesados y sistemas de perforación con control de presión y trayectoria. Además tiene pues una gran experiencia en aguas someras profundas y ultraprofundas. En paralelo ha desempeñado roles de gestión técnica, liderazgo de equipos de perforación y desarrollo de negocios, impulsando la adaptación de nuevas tecnologías, la digitalización de procesos. Actualmente pues él es doctor en geología de exploración y explotación de recursos de minerales. Muy bienvenida, ingeniero Ramón Perdomo. Kevin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El escenario es tuyo. Gracias a todos. Siempre es un placer y un gusto regresar a mi alma mater, la Universidad Industrial de Santander. Y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que está bien de moda, que es como vamos a analizar un poco acerca del origen de las tensiones en estos momentos que se están dando en el mundo desde una perspectiva de un análisis geopolítico de la energía. Entonces vamos a entender exactamente qué es lo que está sucediendo de cara al 2050. He titulado esta ponencia El precio del futuro, cómo la geopolítica de la energía está definiendo el mundo del 2050. Entonces, para poder hablar de esto, he dividido la presentación en 3 bloques. En el primer bloque lo que haremos es, vamos a ver un panorama global de los conflictos que actualmente se están desarrollando en el mundo y vamos a ver cómo este panorama global de conflictos se divide entre los 2 principales ejes que les voy a explicar ahorita. Por un lado el eje fósil, por el otro lado el eje de transición energética. Hablaremos también de cómo estos conflictos tienen un recurso natural subyacente, cómo detrás de todos los conflictos que se están desarrollando en el mundo, en estos momentos tenemos una guerra por recursos, lo vamos a analizar. Hablaremos de alguna tabla comparativa de conflictos, empezando a entender cuál es la dinámica de los conflictos, cómo nos afectan en nuestro día a día, y entendiendo también cómo o qué incidencia van a tener para nosotros como ingenieros de petróleos. Vamos a hablar de las rutas marítimas actuales, cuál es la importancia del estrés que tienen las rutas marítimas. Hablaremos también de las rutas y los recursos, es decir, qué se transporta, por dónde se transporta, y hablaremos de los 4 grandes ejes de comercio. Aquí hablaremos entonces del estrecho de Hormuz, del canal de Suez, del estrecho de Malaca y del canal de Panamá. En el segundo bloque hablaremos entonces de los flujos globales de petróleo y gas. Aquí entenderemos cuáles son los 3 grandes ejes del poder emergente que tenemos: el eje de Estados Unidos versus China, tenemos el eje europeo y el sur global, y vamos a hablar de Rusia y el petróleo remanente, para que ustedes entiendan un poco cómo se está dando la dinámica del poder. Hablaremos de la dinámica actual de la OPEP, hablaremos de la oferta y la demanda, cómo se está estructurando en la era de la digitalización y la automatización, y hablaremos también de la disputa por el control de la energía, y tomaremos entonces casos como el de Oriente Medio, petróleo y gas, América Latina, poniendo por supuesto el ojo en Venezuela, África. Vamos a hablar acerca de los recursos energéticos, los recursos mineros y las luchas por territorio, y vamos a hablar un poco acerca de las cadenas y suministros. Y hablaremos en aparte del futuro del petróleo y gas, en esta recomposición de fuerzas y recomposición geopolítica del poder económico. En el bloque 3 vamos a abordar la transición energética. Hablaremos de cuáles son los minerales críticos y su incidencia directa en la transición. Hablaremos de las tierras raras y de los minerales estratégicos.
¿Cómo esto está generando una rivalidad entre potencias? Vamos a analizar estos conflictos. La geopolítica de la transición, cómo se están alineando las diferentes potencias precisamente para acceder a estos recursos, y vamos a entender dónde se van a formar o dónde están formando los puntos de estrangulamiento. Hablaremos de la geopolítica del hidrógeno, entendiendo el hidrógeno como un elemento que hay que controlar y que básicamente ya tiene un poder, ya tiene unas estructuras de poder que se están construyendo. Hablaremos de las fortalezas y las vulnerabilidades del hidrógeno y terminaremos con el posicionamiento de la geotermia y el potencial futuro de la geotermia. Entonces, como ven, esta es una presentación bastante, vamos a abordar bastantes temas. Lo primero que les pido es que tengan una visión global. Vamos a hablar de todos los conflictos que están aconteciendo en el mundo. Vamos a entender exactamente qué es lo que está sucediendo en el mundo desde la perspectiva nuestra, la perspectiva de la energía. Y para ello es importante que comencemos a ver que los actuales conflictos, como muchos de los conflictos que se han desarrollado en la historia, combinan varios elementos: territorio, poder, recursos y el control logístico. Eso es básicamente. Entonces, el petróleo, el gas y los minerales son recursos estratégicos. Y los estrechos marítimos, que ya vamos a ver exactamente qué son, amplifican directamente estas escalas. Estos impactos se generan entonces a escala global. Entonces, muchos de ustedes están dándose cuenta que en este momento se está desarrollando un conflicto en el Golfo Pérsico con Irán, por un lado, y con los países árabes, Estados Unidos e Israel por el otro. Y vemos directamente cómo hay un estrecho, el estrecho de Hormuz, y el estrecho de Hormuz es especialmente importante toda vez que por allí pasan cerca de 23 millones de barriles día. 65% de la producción de petróleo saudí sale por el Golfo Pérsico y pasa a través del estrecho de Hormuz. Entonces vamos a entender un poco por qué se genera todo este estrés, y básicamente en este momento vamos a decir que hay dos grandes polos en disputa. El primero, llamémoslo el eje fósil, y el segundo, llamémoslo el eje de la transición energética. Entonces vamos a entender dónde se están dando estos conflictos y vamos a poder definir si es un eje, si pertenece a un conflicto del eje fósil, o por el contrario, si pertenece a un conflicto por disputa de recursos para la transición energética. Entonces, visto esto, empecemos a hablar acerca de lo que yo les mencionaba, cuáles son cómo se están articulando en estos momentos los actores en el mundo. Por un lado, nosotros tenemos un eje bien definido que es el triángulo Estados Unidos, Golfo Pérsico, Europa. Y esto que es básicamente, recuerden ustedes que Estados Unidos, después del fracking, se consolida como el principal exportador de gas natural licuado, el LNG, con envíos masivos a Europa y Asia. Recuerden ustedes que después de que se da la crisis de Ucrania, el conflicto de Ucrania, entonces viene la voladura del Nord Stream, que pasaba por el Báltico. Automáticamente los países de Alemania, los países de Europa, principalmente Alemania, requieren gas, y Estados Unidos empieza a enviar masivamente gas natural licuado a Europa y a Asia. Entonces el Golfo Pérsico también sigue siendo un eje clave en el mercado petrolero. Qatar es el principal actor en la exportación, también principalmente hacia Europa, y esto básicamente hace que se tenga mucha volatilidad a través del estrecho de Hormuz, porque Qatar básicamente exporta hacia el Asia y exporta hacia Europa grandes cantidades de gas. Entonces, por un lado, Europa redujo su dependencia de Rusia, y entonces lo que hizo fue desplazarse hacia Estados Unidos, hacia Noruega y hacia los países del Golfo. Y allí entonces empezaron a construir nuevas terminales y se empezaron a generar contratos de provisión de gas a largo plazo. Entonces aquí se empezó a generar una dinámica transatlántica, en la cual Estados Unidos básicamente vendía masivamente gas, o vende masivamente gas a Europa. Por otro lado, tenemos otro eje bien definido que es el eje Rusia-Asia, donde están China, India e Indo-Pacífico. ¿Y por qué es especialmente importante entender eso? Porque recuerden que tras la ruptura que pasa con Rusia y Europa, entonces automáticamente Rusia empieza a redirigir todos sus flujos de petróleo y de gas hacia China y hacia India con descuento.
¿Y esto por qué es especialmente importante? Porque el gas ruso está fluyendo a través de gasoductos y a través de oleoductos terrestres hacia China. Entonces tenemos por ejemplo el gasoducto, el Power of Siberia, y entonces aquí tenemos una serie de rutas que se están empezando a desarrollar a través del Pacífico. Y entonces esto le empieza a restar importancia a Europa como cliente estratégico de Rusia. Por otro lado, China e India también han reforzado sus vínculos estratégicos con Arabia Saudita, con Irán y con otros países del Golfo. Todo esto lo tienen que tener muy en cuenta porque esto es lo que explica la dinámica de los conflictos que estamos teniendo en estos momentos. Como resultado, entonces empezamos a tener la emergencia de algo que se llama el espacio energético euroasiático. ¿Y por qué es especialmente importante esto? Para poder entender y definir cuál es el contexto de la actual crisis que estamos teniendo en el estrecho de Hormuz. Entonces, aquí en estos momentos, el eje de Estados Unidos, Golfo y Europa ganan capacidad de negociación sobre los precios, las rutas y básicamente empezamos a ver una mayor proyección militar precisamente para el control. Por eso recuerden, lo que yo les voy a explicar es básicamente cómo esto va a marcar la dinámica y el control y la geopolítica petrolera por los próximos, al menos por los próximos 25 años. Entonces, tenemos el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Como les mencionaba, nosotros tenemos tránsito de 21 millones de barriles, que un poco más de la quinta parte del petróleo que se produce en el mundo pasa por el Estrecho de Hormuz. Y eso porque es especialmente importante, donde están ustedes viendo, la fluctuación que se está dando en estos momentos sobre los precios de los crudos, sobre el precio del crudo WTI, sobre el precio del crudo Brent, y ustedes ven cómo están pivoteando, que algunas veces llegan a 90, 110 y cómo se están manteniendo en los últimos meses. Entonces, esto hace parte de esa dinámica de conflictos que les voy a explicar. Vamos a ver cómo Arabia Saudita expande ese oleoducto hacia el Mar Rojo, porque entendiendo que hay una dinámica que se puede inventar, una dinámica de conflicto, Arabia Saudita se mueve para sacar, yo les decía, 65% del crudo saudí sale por el Golfo Pérsico y pasa por el Estrecho de Hormuz. Y entonces ellos buscan básicamente salir a través del Mar Rojo, pero el Mar Rojo también tiene dos puntos de estacionamiento, el Bab al-Mandab y el Canal de Suez. Entonces también es crítico entender todo esto porque al final nosotros somos ingenieros de petróleos y pues básicamente es importante entender toda esta dinámica. Qatar, por ejemplo, ha sido uno de los países más afectados. Qatar tenía una vocación exportadora como país de gas a través de grandes inversiones en terminales de gas natural licuado. Y entonces, ¿qué es lo que está tratando? ¿Qué fue lo que estuvo haciendo, tratando de hacer los que nosotros llamamos los países del GCC, que son los países de cooperación del Golfo? Pues básicamente impulsar infraestructuras redundantes, oleoductos, puertos, para poder básicamente poder mantener un eje de preponderancia energética en el mundo sin depender exactamente del paso por Hormuz. Ahora, viene la importancia de entender cuál es nuestro papel en el mundo, cuál es la importancia de América Latina y cuál es, nosotros estamos en este momento al mismo nivel de África en cuanto a la perspectiva geopolítica, en cuanto a energía refiere. América Latina, entonces aquí empezamos a tener algunos actores, Venezuela, Brasil, Guyana, Surinam, aparecen como una reserva de crudo de corto plazo para el eje occidental. Y entonces no se vislumbran como una opción táctica, se vislumbran más como una opción táctica, es decir, algo que donde ellos van a tener, donde se tiene acceso a recursos en el corto plazo, más que un eje estructural. Entonces esto es especialmente. Por otro lado, tenemos a África. En África se están dando las guerras de recursos, guerras de transición. Tenemos, por ejemplo, a países como Nigeria, Angola, Mozambique, Namibia, que básicamente están ganando peso como proveedores de crudo liviano. Los tenemos también con una vocación exportadora con gas para Europa y Asia. Pero recuerden ustedes que el principal problema que nosotros tenemos con Asia es la vulnerabilidad política y la seguridad de las inversiones. Entonces hay que entender esto. Y entonces aquí lo que está sucediendo es cómo nos tratan, qué papel va a tener América Latina en los próximos años en la geopolítica de la energía. Básicamente va a ser un segundo anillo de diversificación.
Es un backup que van a tener los diferentes ejes, pero las principales, y es lo que vamos a entender, cómo se están dando los conflictos, cómo se están desarrollando las tensiones, cómo se van a desarrollar las guerras, precisamente para entender qué papel nos toca jugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos conflictos, y eso lo tienen que tener muy claro, se relacionan directamente con el acceso a la energía, con los minerales y con los corredores de exportación. El control de esos recursos, quien controle esos recursos va a crecer en influencia política, militar y económica. Entonces, el siglo XXI, sin lugar a dudas, va a ser un siglo por competencia en recursos energéticos. Y es lo que vamos a ver. La transición energética lleva mucho la importancia de minerales estratégicos como el litio, el cobre, el cobalto y las tierras raras. Vamos a analizar exactamente qué es lo que pasa a ese nivel, dónde se están dando las disputas, para poder entender exactamente cuál es el mundo que nos va a tocar vivir en los próximos años. Entonces miren ustedes, yo agrupé aquí, en esta tabla, yo agrupo básicamente los principales conflictos que se están desarrollando y cuál es el recurso subyacente. La primera tabla muestra, aquí vamos a hablar del eje fósil, es decir, los conflictos que se están desarrollando en estos momentos por petróleo y por gas. Nosotros tenemos la guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo. ¿Cuál es el núcleo del conflicto? Gas natural, petróleo, oleoductos y terminales de gas natural. En la guerra con Ucrania. Tenemos, por ejemplo, la crisis de Irán con el Golfo Pérsico. Entonces, fundamentalmente lo que tenemos, los actores principales, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, China e India. ¿Cuál es la disputa? Pues básicamente petróleo y gas natural licuado. ¿Y cuál es la consecuencia para la seguridad energética? El cierre del estrecho de Hormuz, 21 millones de barriles que atraviesan por ahí. Entonces vean ustedes cómo se está configurando. Tenemos el tema de Venezuela, por ejemplo, el cambio de régimen. Recuerden ustedes que Venezuela tiene el petróleo bituminoso, la mayor reserva probada de petróleo en el mundo. Y aquí entonces, ¿quiénes son los actores? Estados Unidos, Rusia, China, el chavismo y la oposición. Tenemos también la insurgencia de Cabo Delgado. Es un conflicto que casi no suena, pero que también deberíamos tener en el radar. Esto es en Cabo Delgado, una provincia de Mozambique. Y entonces aquí, ¿qué se está disputando? Gas natural licuado. Inseguridad en infraestructura de gas natural licuado amenaza proyectos de exportación clave para Europa y para Asia. Tenemos el conflicto de Sudán, conflicto que se está desarrollando ahorita en África, y básicamente ¿qué tenemos? Ahí es conflictos comerciales y puertos energéticos hacia el Mar Rojo. Entonces fíjense ustedes que todo esto son conflictos del eje fósil. Tenemos la guerra en Gaza, en Cisjordania también. Todo lo que tiene que ver con Palestina e Israel. Y allí básicamente ¿qué es lo que se está disputando? Ahí es el acceso a las rutas y los puertos energéticos. Recuerden que hace un par de años también se hicieron unos descubrimientos en el Mediterráneo de campos de gas. Y entonces Israel está buscando desarrollar eso precisamente con una vocación exportadora hacia Europa también. Entonces fíjense ustedes, aquí hay dos comentarios importantes. Cada vez que ustedes encuentren esta llave es básicamente lo que resume lo que estoy diciendo. La disputa por el control de la energía fósil sigue determinando precios, seguridad energética y capacidad de presión geopolítica. Pero por otro lado, la competencia en los minerales críticos por el control de la cadena de valor de la transición energética afecta la extracción hasta el refinamiento y la fabricación de todo lo que nosotros llamamos verde oro. Las baterías, los paneles, las redes y las tecnologías limpias. Pues son dos ejes que están claramente en disputa. El eje fósil y el eje de la transición energética. Veamos cuáles son los conflictos del eje de la transición energética. Pues miren, nosotros tenemos en estos momentos las insurgencias en el Sahel. ¿El Sahel dónde es? Porque es importante que empecemos a entender el mundo. Empecemos a entender, porque nosotros somos ciudadanos del mundo. Empecemos a entender dónde se está dando, qué incidencia tiene. En el Sahel, entonces, que básicamente ¿qué se está luchando? Uranio, oro, fosfatos y rutas energéticas. ¿Quiénes son los actores? Los estados del Sahel, Francia, Estados Unidos y grupos terroristas. ¿Y cuál es el impacto? Que básicamente están debilitando el control estatal sobre minerales, rutas de exportación,
afectando las cadenas que tenemos de suministro de minerales. Tenemos otro conflicto que es la tensión entre China y Taiwán. ¿Por qué es importante considerar esta tensión? ¿Qué es lo que está poniendo los semiconductores y los minerales críticos? Por les estaba diciendo, tenemos dos ejes en disputa. Un eje fósil, es el que nosotros, digamos, tradicionalmente conocemos. Por otro lado, un eje emergente, que es el eje de la transición energética. Tenemos la competencia por los minerales críticos en América Latina. Ustedes saben que aquí los grupos, si no lo sabían, les comento, aquí los grupos insurgentes dominan el control, controlan el comercio del coltán, el panelo azul, ¿sí? Que se saca en la Orinoquía colombiana. Entonces, es importante entender Aquí, por ejemplo, nosotros en el conflicto de los Andes, ¿quiénes están? Entonces, ¿qué disputas están? Litio, cobre, níquel, tierras raras y coltán, por ejemplo, en el caso de Colombia. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues básicamente, ¿qué es lo que se hace aquí? El control, en algunos casos, como en Colombia, control de grupos ilegales por el recurso. Tenemos conflicto entre la República Democrática del Congo, por ejemplo, y grupos armados. ¿Y qué es lo que están buscando? Coltán, cobre, cobalto, oro. Todos estos minerales de transición energética. Entonces, importante, la competencia por minerales críticos y la cadena de valor de la transición energética. Como les decía, estamos empezando a entender que los próximos conflictos van a ser energéticos. Recordemos que nosotros somos ingenieros energéticos y que como tal tenemos que entender básicamente qué es lo que está sucediendo en el mundo, porque eso nos va a afectar de manera directa. Entonces, miren ustedes, empecemos a hablar de las rutas marítimas. ¿Por qué es importante hablar de las rutas marítimas? Porque el 80% del petróleo que se mueve en el mundo se transporta por mar. Entonces es importante empezar a entender esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros transportamos por mar? Pues fundamentalmente todo lo que tiene que ver con petróleo y derivados, que llamamos crudo y petroquímica, pero también estamos transportando gas natural licuado. Entonces eso hace vulnerables, eso hace muy vulnerable nuestra industria. Entonces tenemos que identificar precisamente, ahorita les voy a mostrar los mapas para que ustedes vean exactamente dónde se generan estas complejidades y veamos cuáles son las rutas de los minerales críticos y de los bienes industriales. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las rutas de los minerales para la transición. Entonces ustedes van a entender por qué o dónde se están generando las tensiones a nivel de los minerales para la transición, y vamos a empezar a ver un poco los corredores de materias primas y bienes industriales que son requeridos para que nosotros tengamos televisor, computadores, celulares y todo lo demás. Entonces, fíjense ustedes, esto es para resumir un poco lo que estoy diciendo. Cuando hay tensiones, por ejemplo, ataque en el Mar Rojo, o tensiones en Sudán, o inestabilidad en el Golfo de Guinea, ¿qué es lo que está sucediendo? Los buques se están desviando y las primas de seguro suben, y con eso sube el costo de las materias primas y el transporte energético aumenta en toda la cadena. Empezamos a sentir en nuestros productos que los productos que utilizamos empiezan a encarecerse, y es por todo este tema de los conflictos y cómo se están desarrollando. Entonces miren ustedes, veamos por ejemplo el caso del petróleo, que digamos que es conocido. En el caso del petróleo, yo les decía, nosotros la producción petrolera es cercana a los poco más de 100 millones de barriles, pero tenemos 79.8 millones de barriles día que son movilizados a través del transporte de carga marítima. ¿Y eso por qué es especialmente importante? Porque eso nos hace vulnerables. ¿Nos hace vulnerables a qué? A choques como el que estamos teniendo en el estrecho de Hormuz. Entonces, por eso ustedes ven que el precio del petróleo en las últimas semanas está con unas bandas tan amplias, que lo tenemos inicialmente más o menos estaban en $70, lo hemos llegado a tener cercano a 120, ahorita está alrededor de 96. Entonces eso es precisamente por todo el tema de la tensión que se genera con estas rutas marítimas. Pero vean ustedes el caso del gas. ¿Qué sucede con el gas? Bienvenido. ¿Qué sucede con el gas? Entonces miren, ustedes aquí tienen, estos son los principales corredores de exportación de gas. Noten ustedes que aparece Colombia ya como un país con una vocación importadora de gas. Es noticia
en los últimos meses que Colombia está adecuando terminales marítimas para la importación de gas. Entonces piensen ustedes que ya Colombia empieza a ser un actor más vulnerable a los choques externos por vía de todos estos conflictos que estamos explicando. Esta es la dinámica de las rutas, por ejemplo, del gas natural licuado. Y miren ustedes, aquí, por ejemplo, veamos las rutas y los recursos de los minerales estratégicos y las tierras raras. ¿Cuál es la principal diferencia entre las rutas de petróleo y gas y las de los minerales estratégicos? Noten ustedes que los puntos de estrangulamiento son de materiales de crudo o de gas natural o de los derivados petroquímicos que salen de los países productores y que van hacia los países que van a consumir. Esa es la principal dinámica de las cadenas de suministro de petróleo y gas. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver esto, empezamos a entender que a nivel de minerales estratégicos, el principal problema no está en el engrosamiento, no está en el país que produce, está en el país que procesa. ¿Quién tiene la mayor capacidad de procesar tierras raras en el mundo? China. ¿Ven? Entonces aquí empezamos a ver el juego geopolítico que tiene exactamente, que tiene China, en la medida que empieza a imponer sanciones y empieza a vender o a no vender ciertos minerales y cómo empieza a estrangular el comercio de estos minerales y cómo empieza a ejercer una acción directa en el mercado. Entonces, esta es una idea muy importante del procesamiento, no la minería, define los cuellos de botella geográficos. Y aquí es donde, a pesar de que tenemos una minería geográficamente diversa, entonces, como tenemos un procesamiento tan concentrado, empezamos a tener control geopolítico de parte de China en el procesamiento de los minerales críticos y de las tierras raras, y es donde empezamos a entender quién es el actor principal en la geopolítica de la transición. Pues bien, ustedes ya cómo les voy explicando exactamente cómo se van desarrollando los conflictos y qué importancia se tiene. Entonces vean, importante entender, este es el planeta, el mundo. Empezar a entender dónde están esos puntos de estrangulamiento. Aquí muy cerca tenemos el canal de Panamá. Miren que el canal de Panamá básicamente nos permite que los buques hagan tránsito desde el Pacífico hacia el Caribe. Y entonces, pero esto es un principal punto de estrangulamiento en el comercio marítimo internacional. Por otro lado, vean ustedes el canal de Suez. El canal de Suez es un canal que conecta al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Y también tiene otro estrecho aquí, y es el estrecho de Bab al-Mandab. ¿Y por qué es especialmente importante? Ya lo vimos en los meses anteriores. Porque aquí hay unos señores que son en Yemen, unos señores que son los hutíes, y que en varias ocasiones han hecho hostigamientos en esta zona, que básicamente han generado conflicto aquí, y basado en eso, los buques entonces que vienen desde Asia tienen que desviarse y básicamente circunnavegar toda África para poder llegar hacia Europa. Entonces los fretes se encarecen, los productos se encarecen, y básicamente se rompen las cadenas logísticas del mundo entero. Entonces fíjense, este es otro potencial punto de estrangulamiento. Tenemos el punto de estrangulamiento aquí que queda en Indonesia, que es el estrecho de Malaca. Esto es especialmente sensible para los chinos y para los asiáticos. Esto está en Indonesia, pero es especialmente importante de entender porque esto hace vulnerable a China, a Japón, a Corea. Porque básicamente todos los buques que pasan, que van hacia allá o que salen de allá y que van a venir con esos destinos, tienen que pasar por el estrecho de Malaca. Y tenemos el famoso Hormuz, que en estos momentos ha sido noticia, porque como ustedes saben, Irán ha venido minando las aguas del Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz. En estos momentos está desarrollando un bloqueo naval por parte de los Estados Unidos, y muchos buques básicamente están pudiendo pasar, o en semanas atrás están pudiendo pasar, pagando un peaje al gobierno iraní, del orden de 2 a 4 millones de dólares. Entonces todo esto genera mucha tensión.
¿Y esto por qué es especialmente importante? Porque es que esto va a incidir directamente en el desarrollo de su carrera. Entonces, aquí hablemos un poquito de los flujos globales de petróleo y gas, para entender cómo es esta dinámica. Nosotros tenemos, entonces yo les decía que había varios ejes. Tenemos el eje Estados Unidos, Golfo Pérsico, Europa, que es un eje que se está consolidando. Y aquí entonces que tenemos gas natural y crudo. Tenemos el eje de Rusia y Asia, que es lo que nosotros podemos llamar un eje euroasiático, que como les decía, involucra principalmente a Rusia, involucra a India, involucra a China. Se están construyendo oleoductos y gasoductos terrestres que pasan para allá, y básicamente el objetivo era reducir la dependencia de Europa. Tenemos otro eje, que es el Golfo Pérsico-Asia. Japón es muy dependiente, por ejemplo, de este eje. ¿Por qué? Porque Japón básicamente requiere todo el insumo de gas y de petróleo directamente de los países del Golfo, gran parte. Entonces, y tenemos un eje que es el eje África, Europa-Asia, que también es por petróleo crudo y gas natural licuado. Como les decía, África y Latinoamérica emergen como segundo anillo de ese nivel. Por eso ustedes están empezando a ver también que básicamente hay un apetito nuevamente por los países que están en la parte norte de Sudamérica, Guyana, Surinam, Venezuela, que básicamente aparecen o se reconfiguran como un segundo anillo estratégico para poder ser un backup para Occidente. Entonces, ¿qué es lo que se está disputando en este conflicto? Crudo y gas natural principalmente. ¿De dónde? Del Golfo Pérsico, del Mar Negro, del Golfo de México y del Sahel. ¿Qué parece a ustedes también que, creo que fueron 2 años, año y medio, 2 años atrás, se cambió el nombre del Golfo de México de Estados Unidos y por hoy es Golfo América? Entonces, se den cuenta que todas estas dinámicas hacen parte de la reconfiguración de la geopolítica de la energía que se está dando en estos momentos. Tenemos las rutas marítimas clave. ¿Por qué? Estrecho de Hormuz. Fíjense, 21 millones de barriles. El estrecho de Malaca, por ejemplo, vimos la dependencia especialmente de China, Corea, Japón. Tenemos el canal de Suez, tenemos el estrecho de Bab al-Mandab, también por el posicionamiento de los hutíes en Yemen, y por aquí pasa un gran porcentaje de petróleo y gas del mundo. Entonces, cualquier corte de suministro en estas áreas estratégicas, y básicamente lo que vamos a ver es un giro de precio ascendente en el petróleo. Ahora, empezamos a ver los ejes de poder emergente. ¿Por qué es importante entender los ejes de poder emergente? Porque es cómo se van a alinear las alianzas, cómo se van a alinear básicamente los bloques en disputa. Entonces, por un lado, yo les decía, tenemos un conflicto de Estados Unidos-China, que es una competencia franca por el sistema energético. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Estados Unidos y China librando una carrera por controlar todo lo que tiene que ver con las cadenas, las infraestructuras, todo lo que tenga que ver con el mercado energético. Entonces, Estados Unidos apostando por la expansión de gas, de terminales de gas, utilizando el shale gas como puente, fortalecimiento de las cadenas de gas natural licuado. Eso todo se está haciendo en el eje de puertos de Luisiana y Texas. Y tenemos básicamente apostando una apuesta fuerte para renovables y semiconductores contra China. La disputa que se está dando por Taiwán. China domina la fabricación de paneles solares. Vemos a China dominando la fabricación de turbinas, baterías y vehículos eléctricos, como les decía. El eje de la transición. ¿Quién domina el eje de la transición? ¿Quién domina el eje fósil? ¿Quién domina el eje de la transición? Esto es especialmente importante porque el combustible del siglo XX fue el petróleo. ¿Quién dominó el siglo XX? Estados Unidos. El combustible del siglo XXI, ¿cuál es? Si nosotros creemos en la electrificación de la matriz energética, pues decimos que el principal mineral de transición es el cobre. Pero si empezamos a ver cuáles son los minerales que le van a dar el paso a esa tecnología para hacer la transición energética, vemos un posicionamiento claro de China en ese eje de transición energética. Entonces, ¿por qué es especialmente importante para nosotros? ¿En qué eje nosotros nos encontramos? Nosotros nos encontramos en el eje fósil de la cadena.
¿Qué eje está irrumpiendo y está rompiendo? El eje de la transición energética. Entonces, ¿qué va a marcar la disputa de las primeras partes o la primera mitad del siglo XXI? Es la disputa entre el eje fósil y el eje de la transición energética. ¿Quién? Ya les estoy diciendo quién es la cabeza de cada uno de los ejes. Y estamos empezando a ver. Como les decía, China es el cuello de botella porque es en China donde se hace la mayor cantidad de refinación de los minerales críticos. ¿Quién controla la mayor parte del comercio de las tierras raras en el mundo? China. ¿Verdad? Entonces, ¿esto qué es lo que está haciendo? Esto está produciendo un conflicto directo. Ustedes lo ven en las noticias en que lo expliquen así, como les estoy diciendo yo, entre el eje fósil, encabezado por Estados Unidos, y el eje de transición energética encabezado por China. ¿Sí? Tenemos por otro lado el eje de Europa y el sur global. ¿Qué es lo que están? ¿Cómo se alinean estos ejes? Entonces ellos están buscando autonomía, están buscando dependencia, están mirando dónde se alinean, pero aquí ¿qué es lo que están buscando? Europa busca autonomía energética, más renovables, interconexiones, hidrógeno, pero está dependiendo de quién. Cada vez Europa se hace más dependiente de quién, de China. Los paneles solares, la mayor parte de los paneles solares, ¿de dónde vienen? De China. La mayor parte, la mayor cantidad de vehículos eléctricos que se venden en el mundo, ¿de dónde vienen? De China. ¿Sí ven? Entonces, los países del sur global, ¿quiénes son los países del sur global? Todos los que estamos al sur, por debajo del Ecuador, somos países del sur global. Entonces, ¿qué es lo que hacen básicamente? Esos países son productores de minerales, productores de recursos, que están teniendo en estos momentos quedar atrapados y mantener esa dinámica de productores, de productores de commodities, de materias primas. Y tenemos lo que nosotros llamamos el petróleo y gas residual. ¿Por qué llamamos petróleo y gas residual? Porque nosotros estamos empezando a tener un fenómeno que no se conocía, que es el de las flotas fantasma. Recuerden ustedes que Rusia tras Ucrania fue sometida a una invasión, a una serie de sanciones. Resultado de estas sanciones, el crudo y el gas natural ruso, pues básicamente no pudieron ser vendidos de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se están utilizando buques fantasma, flotas fantasma, que están comercializando el crudo ruso. Y entonces aquí es donde nosotros empezamos a tener la emergencia de lo que llamamos las flotas grises y las flotas negras, las flotas oscuras, que son básicamente buques que nadie sabe qué hacen, porque llevan crudo, o que llevan crudo. Entonces, la flota gris es el fenómeno completamente nuevo, y básicamente, ¿qué es lo que hacen? Miren ustedes. Entonces, empresas extranjeras ocultan el origen y la propiedad de los buques, aparentan que cumplen la ley y que no están sujetos a sanciones. ¿Y por qué se denomina gris? Porque en muchos casos resulta difícil determinar su legalidad y si están cumpliendo o no están cumpliendo. Recuerden que después de eso, del ExxonMobil, del Exxon Valdez, nosotros empezamos como industria a ser más exigentes y empezamos a movernos hacia los buques que son de doble caso. En el transporte, los tanqueros de doble caso. Entonces muchos de estos buques, especialmente los de la flota oscura, son buques monocasco, son buques que en la mayoría de los modos no cumplen con las reglamentaciones, no están asegurados, pero que transportan crudo. Esta flota suele utilizar actividades oscuras. Ellos, por ejemplo, desactivan de manera intencionada los sistemas de identificación automática, transportan carga marítima, junto con otras prácticas de transporte que pueden ser engañosas, y básicamente falsifican identificación y ubicación. ¿Y qué es lo que llevan? Crudo. Entonces, fíjense ustedes este tipo de fenómenos que estamos teniendo en los últimos años y que realmente están teniendo a Rusia como un actor importante en esto que llamamos el petróleo y el gas residual. ¿Verdad? En los flujos de comercialización, hoy estamos teniendo países como Kazajstán, a través de los cuales se comercializa el petróleo y los derivados, por ejemplo, de mucho procedente de Rusia. Entonces, importante entender esto, porque es importante entender cómo se están tensionando las organizaciones que nosotros tradicionalmente conocíamos como organizaciones de contrapeso.
Y ahí es donde empieza uno a preguntarse, bueno, ¿y la OPEP qué hace ahora? No sabemos qué es la OPEP, ¿no? Organización de Países Exportadores del Petróleo. ¿Cierto? Entonces, la OPEP es bastante importante. La OPEP opera en el eje fósil, por supuesto. La OPEP es muy importante, tiene reservas aproximadamente de 1.241 billones de barriles en el cierre del 24, sobre un total global de 1.567, noten ustedes que es bastante importante. Los países miembros exportaron un promedio de 19 millones de barriles diarios de crudo, estos son datos del 24, y la mayor parte de esas exportaciones las están haciendo Asia. ¿Sí? Entonces, en estos momentos, ¿cuál es la principal forma de actuación de la OPEP como organización? Es básicamente, ellos tienen una capacidad ociosa y entonces de manera coordinada, entonces ajustan la producción para básicamente poder mantener el precio en un rango objetivo. Eso es lo que siguen haciendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la OPEP en estos momentos, pues ustedes se están dando cuenta de lo que estamos en Hormuz. Entonces esto empieza a decir, bueno, y ante un eventual cierre, por ejemplo, de Hormuz, el estrecho de Hormuz, ¿qué puede pasar con la OPEP? Exactamente. Entonces miren aquí, estos son los países de la OPEP. Ahorita hablamos de la OPEP más, porque la OPEP más incluye básicamente a Rusia e incluye en algunos acuerdos a México, pero ahora lo llamamos OPEP más. Entonces, ¿y por qué es especialmente importante esto? Hay que entender esto, y estas son unas reflexiones bien importantes. El poder de la OPEP ya no es absoluto, ya no tiene el mismo poder que tenían, por ejemplo, en los años 70 cuando produjeron esa crisis, la crisis del 73, por ejemplo, ya no lo tienen. Porque es que ahorita tenemos competidores emergentes muy importantes como Brasil, Guyana, que básicamente aportan el propio Estados Unidos. Entonces, la OPEP es un actor central para el precio del petróleo, pero no puede siempre convertir su peso en mayores ingresos. Y el principal problema que tiene la OPEP hoy en día, que sus mecanismos de presión no siempre van a traducir en mayores ingresos para los países productores, como sí se hizo en el pasado. ¿Verdad? Entonces, empecemos a entender un poco ese bloqueos. Empecemos a entender un poco cómo cómo nos vamos a ejecutar los recursos. Entender un poco cómo la energía marca el núcleo central de la disputa. Entonces, miren, por un lado, la disputa por el control de la energía y los recursos fósiles. Yo les estaba diciendo el eje fósil, ¿verdad? Y la competencia por minerales críticos y la cadena de valor en la transición energética. Entonces aquí el punto es dónde nos vamos a alinear nosotros. Entonces, miren ustedes a Oriente Medio. Oriente Medio es petróleo, gas y rutas marítimas. Es una combinación bien interesante porque lo que está sucediendo en Irán, entonces eso marca un punto de tensión muy fuerte en los mercados energéticos globales. Y es especialmente importante, ¿por qué? Porque más del 20% del petróleo sale y pasa por Hormuz. Entonces es especialmente importante porque por eso es que fluctúan tanto los precios o han venido fluctuando tanto en estas semanas. Tenemos Ucrania y el frente ruso europeo. ¿Por qué es especialmente importante esto? Porque aquí estamos en una reconfiguración estratégica, una reconfiguración energética, y el gas sigue siendo el centro de esta zona. ¿Por qué? Es que recuerden ustedes que los países del este europeo requieren gas con calefacción. Y Rusia durante muchos años utilizó el cerrar la llave, un mecanismo de presión que cerraban en pleno invierno para que la gente no accediera a la calefacción. Entonces, esta es una forma de utilización de la energía como un mecanismo de control y de poder geopolítico, y Rusia lo utilizaba muy bien. Entonces, América Latina. ¿Qué tenemos en América Latina? Venezuela, la reconfiguración del neomonroísmo estadounidense. Estados Unidos, América para los americanos.
Entonces, piensen ustedes, ¿qué es lo que ha sucedido en Venezuela? Venezuela fue objeto de un embargo naval, se hizo la deposición del régimen de Nicolás Maduro, y básicamente después de esto, lo que tenemos es una reconfiguración de una transición, un cambio de poder político. ¿Para qué? Porque es que básicamente tenemos el acceso a las mayores reservas de petróleo del mundo, ¿verdad? Y Venezuela no solo tiene petróleo. Y por otro lado, tenemos minerales críticos como el litio, el cobre y el níquel, ¿verdad? En estos momentos hay algo que se llama el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, y vemos que todas esas disputas han venido incrementándose. Es decir, vemos que también hay un eje ahí por recursos de transición en disputa. África. ¿Cuál es el centro del conflicto explicado en África? Los recursos energéticos y la lucha por el territorio. Sudán. La guerra entre el ejército y las fuerzas del apoyo rápido. Ahí básicamente todo eso se mezcla con rutas comerciales hacia el Mar Rojo. Tenemos el conflicto de Cabo Delgado en Mozambique, que se desarrolla en área de grandes proyectos de gas natural licuado. ¿Bien? Hay gente que dice que el petróleo y el gas natural no sirven, que ya no los vamos a usar. Yo les estoy explicando todo lo contrario. Les estoy diciendo que los conflictos están desarrollando. Asia Oriental. Materias primas limpias y control de cadenas. Aquí vamos a entender un poco el eje de la transición energética. Miren, China, Taiwán, Japón. Aquí, ¿qué es lo que queremos hacer? Minerales críticos y semiconductores. ¿Pilares de qué? De la energía limpia y la militarización digital. Cadenas y recursos de transición. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Miren, la ONU señala que la línea de fractura energética global se encuentra en la concentración de petróleo y gas en zonas de conflicto. Me estoy explicando que los conflictos están desarrollando o bien por petróleo o bien por mineral. Y hay gente que dice que no tenemos futuro. ¿Ustedes qué creen? Entonces, ¿cuál es el futuro del petróleo y del gas? Es algo que realmente nosotros como estudiantes de ingeniería petrolera tenemos que apuntar. Yo les digo, yo tengo más de 20 años de ejercicio de profesión. Y les puedo seguir diciendo que vamos a tener por lo menos otros 20 años de ejercicio de la profesión. ¿Sí? Pero hay que entender que cada tiempo tiene sus hombres y sus mujeres. Y hay que entender básicamente que las dinámicas para el ejercicio de la profesión van a cambiar. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro está en la digitalización, la eficiencia y la electrificación. ¿Por qué? Porque básicamente el futuro del petróleo tenemos que entenderlo como un futuro más concentrado. Ya no vamos a tener todo. No, va a estar más concentrado en la aviación, en la petroquímica, en el transporte pesado y en sectores que sean muy difíciles de electrificar. Ahí es donde vamos a tener futuro nosotros como ingenieros de petróleo. ¿Verdad? El gas natural tiene mejores perspectivas de expansión en esta década. Especialmente por el crecimiento del gas natural licuado y su papel como respaldo eléctrico de insumo industrial. Estoy desarrollando en algún momento, les daré una ponencia sobre cómo se correlaciona la inteligencia artificial y los centros de cómputo con el gas natural, para que ustedes vean exactamente cómo está dando la dinámica del poder y cómo el gas natural directamente está teniendo una propulsión en el poder de cómputo de las naciones. Y esto es especialmente importante ¿para qué? Porque las próximas guerras van a ser guerras de inteligencia artificial con el gas natural como recurso subyacente. Entonces, pues, después lo hablaremos. Pero entendamos un poquito la geopolítica de las tierras raras y los minerales estratégicos. Entonces, esto se está convirtiendo en un campo de batalla. Los recursos, la transición. Entonces, ¿qué son las tierras raras? Hemos hablado mucho de las tierras raras, pero ¿qué son las tierras raras? Son 17 elementos químicos pesados y ligeros, esenciados para, entre otras cosas, construir imanes permanentes, motores en los vehículos, eléctricos, turbinas eólicas, láseres,
armas, equipamiento y telecomunicaciones. Es decir, todo lo que nosotros conocemos como tecnología digital. ¿Sí? Por otra parte, los minerales estratégicos, que incluyen el litio, el cobalto, el níquel, el cobre, el grafito, el germanio, el galio, etc. ¿Y son útiles para qué? Para hacer baterías. ¿Y para qué nos sirven las baterías? Bueno, para impulsar aquello. Todos nuestros celulares tienen baterías. Nuestros computadores tienen baterías. ¿Verdad? El dato clave. Están concentrados en pocos países, con altas barreras de procesamiento y largos tiempos de desarrollo de proyectos. Entonces eso va a generar tensión, eso va a generar conflicto, eso va a generar guerra, eso va a generar muchísimas cosas. Y nosotros tenemos que entender qué es lo que va a generar y cómo nos va a incidir directamente en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, empecemos a entender un poquito el pivote de China, el papel de China como actor emergente clave en el eje de la transición energética. Entonces, miren ustedes, China controla alrededor del 60 al 80% del procesamiento de tierras raras y una parte muy elevada de la refinación del litio y del cobalto. ¿A quién le va a doler un embargo de China? A todos aquellos que requieren básicamente estos insumos para fabricar productos para poder hacer la transición energética. China hoy por hoy se reconfigura como un actor importante que tiene capacidad geopolítica de control. Sí, podemos decirlo. Lo hace. ¿Controla las exportaciones y sanciones de facto? ¿Ya las está utilizando China? Sí, ya las está utilizando China. Restringiendo exportaciones de tierras raras pesadas y compuestos clave. Golpea directamente a fabricantes de imanes y equipos de defensa. ¿En dónde? En Estados Unidos y en Europa. ¿China hoy por hoy tiene poder? Sí. ¿Desde qué eje se mueve China? Desde el eje de la transición energética. Valor agregado, China no solo exporta materia prima, sino también imanes, componentes y equipos terminados. En el eje fósil, ¿qué hacíamos nosotros normalmente? Unos actores exportaban petróleo crudo y derivados hacia otros actores, que eran los industriales. En este eje de transición energética estamos teniendo claro que el que produce y que refina es el que está produciendo. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia en la articulación de las dinámicas? ¿Cómo eso va a cambiar el siglo XXI? No lo sé. Pero ya ustedes se pueden ir haciendo una idea de cuál va a ser el papel de China en el siglo XXI. ¿Verdad? En términos simples, quien controle el eslabón de la refinación y la fabricación de componentes va a controlar el poder real de la transición energética. ¿Quién lo controla? China. Entonces, eso es totalmente importante considerarlo, porque aquí es donde empezamos a ver el mapa de los minerales críticos y de las tierras raras. Miren ustedes, esta es la capacidad y el control que tienen los chinos. Este es Rusia, este es Sudáfrica, este es Perú, este es Estados Unidos. ¿Tiene un actor importante? China. ¿Verdad? ¿Quién tiene la mayor capacidad? Recuerden que yo les dije, entre el 60 y el 80% de la capacidad de refinación y procesamiento lo tiene ¿quién? China. Y realmente el mayor cuello de botella está en que quien refina es capaz de controlar a quién le vende. Entonces, importante notar eso. Entonces, ¿cómo cambia ese mapa de la transición energética después de lo que les estoy explicando? Especialmente importante entender eso. También, antes, ¿cómo era antes? O cómo tradicionalmente nosotros concebíamos la cosa. Poder basado en campos de petróleo y gas, capacidad militar y acceso a rutas marítimas. Esa era básicamente la ecuación que nosotros teníamos. Campos de petróleo, campos de gas, capacidad militar y acceso a rutas marítimas. Esa es la descripción del eje fósil. Eso es lo que nosotros concebimos como, digámoslo, el conflicto normal. Ahora, el poder se mide por el control de las minas y las refinerías de los minerales críticos
y quién tiene la ventaja industrial para fabricar baterías, paneles, turbinas y esa capacidad para exportar tecnología y estándares digitales, redes inteligentes, vehículos y centros de datos. Un poquito más complejo, yo lo sé, pero como les estaba diciendo, hay que entender la dinámica industrial que se está desarrollando en estos momentos. ¿Por qué? Porque si entendemos esto, entendemos que hay actores emergentes que están empezando, periféricos, que están empezando a tener más poder, como Chile, por el litio, Bolivia, por el litio, la República Democrática del Congo, por el cobalto, y Brasil y otros países emergentes que están empezando a llamar la atención por esos recursos. ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son los riesgos geopolíticos? Que Europa está ganando alta dependencia de China para todo lo que tiene que ver con paneles y baterías, y que Asia está dependiendo de minerales de África y de Sudamérica. Entonces, fíjense ustedes cómo están empezando a interconectar esas redes, esas vulnerabilidades, y entonces empezamos a tener rivalidades tecnológicas, entonces empezamos a tener emergencias, grupos de ciberdelincuentes, ciberterroristas que empiezan a atacar estas infraestructuras. En algún momento, en un tiempo futuro, les hablaré específicamente de grupos como Magnalium, que son grupos terroristas que se enfocan básicamente en ataques de infraestructura contra la industria petrolera. Podemos ver, por ejemplo, algunos tipos de ataques como los Dragonfly, que son ataques contra la infraestructura de gas, por ejemplo, en Estados Unidos. Ver cómo, porque esto hoy en día, el ingeniero de petróleo, eso es una de las cosas que yo vengo insistiendo, debe formarse para reconocer de manera primaria su verdad. Esa es la realidad que ustedes están viviendo y es la realidad para la cual deben formarse. La infraestructura de petróleo y gas es una infraestructura crítica y como tal es susceptible de ser atacada en la medida que es automatizada, interconectada y digitalizada. Una vez que nosotros hablamos de esos campos petroleros digitales, estamos hablando de unas áreas que están expandiendo exponencialmente sus superficies de ataque y básicamente nosotros que vamos a estar en campo tenemos que ser capaces de reconocer cuando nos están hackeando, cuando nos están lanzando un ransomware, cuando nos están lanzando un gusano troyano, para poder saber y reconocer específicamente cómo responder. Esos son los ingenieros de petróleos que tenemos que tener vocación digital. Esos son los skills que nos van a pedir. ¿Y por qué? Porque recuerden lo que les estoy explicando. Todo nace del conflicto de los ejes que nos estamos hablando. Entonces nosotros no podemos simplemente decir, yo me hago experto en yacimientos, me hago experto en producción, me hago experto en perforación, No. Eso era antes, que nosotros nos desarrollamos en silos. Hoy por hoy tenemos que desarrollarnos transversalmente y empezar a ver, yo quiero un ingeniero de producción que sea capaz de desarrollar un requerimiento. ¿Para qué? Para tener sensores que midan qué. Yo quiero un ingeniero de perforación que utilice inteligencia artificial para plataformas autónomas de perforación. Eso es, de eso se trata. Es decir, el futuro de la industria petrolera es cada vez más concentrado, más digital y más automatizado. Tenemos que movernos hacia esto. Entonces, aquí, importante, se empiezan a generar rivalidades entre potencias. ¿Y por qué son importantes esas rivalidades entre potencias? Porque hay que empezar a preguntarnos dónde vamos a quedar nosotros, en la mitad de qué vamos a quedar nosotros. Minas de tierra rara y minerales. Miren, China, ¿cuál es la posición de China? ¿Cuál es la posición de Estados Unidos y los aliados? ¿Cuál es la posición de los países mineros emergentes? La refinación y el procesamiento, ¿cuál es la posición de China? ¿Cuál es la posición de Estados Unidos? ¿Cuál es la posición de los países mineros emergentes? La política del uso estratégico China, Estados Unidos y aliados. Y aquí no les estoy hablando ni de minería espacial, que es algo que también se está discutiendo en el mundo, ni les estoy hablando de minería submarina, que es algo que se está hablando también. Aquí estamos hablando es básicamente de cómo están articulando los ejes de poder. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Esto significa básicamente que vamos a tener configuradas una serie de alianzas de seguridad que
van a tener acuerdos mineros subyacentes. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que le dijo Volodymyr Zelensky a Trump? Para garantizar, por ejemplo, la participación de Estados Unidos. Le dijo, usted me garantiza defensa, yo le garantizo el acceso a los minerales estratégicos de Ucrania. ¿Por qué está tomando importancia, por ejemplo, Groenlandia para Estados Unidos? Porque en Groenlandia tiene minerales estratégicos, tiene petróleo, tiene gas. Entonces, lo que quiero decir a ustedes es que la seguridad energética ya no va a depender solamente del petróleo y gas, sino que también va a depender de todas estas cadenas de suministro, de baterías, turbinas y toda la parte electrónica de ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Miren, China concentra el núcleo de la cadena de tierra minerales y muchas materias críticas. Ya lo hemos visto, domina la mayoría de extracción. Europa, ¿qué es lo que está haciendo Europa? Europa define listas de minerales críticos y dice, son bienes de seguridad nacional. Bienes de seguridad nacional. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Lo que llaman el friendshoring, que son básicamente refinerías amigas para poder establecer ejes de alianzas. ¿Y qué es lo que dice? Creemos reservas estratégicas, subsidios industriales y controles de exportación propios para reducir la dependencia de China. Eso es lo que está haciendo Europa. Pero por otro lado, aquí vemos nosotros nuevamente los países de África y los países de Latinoamérica que están quedando atrapados como exportadores de materia prima sin procesar. Básicamente, entonces tienen conflictos, ¿verdad? Una serie de conflictos, yo les dije, Coltán en Colombia, por ejemplo, dominado por la insurgencia. ¿Y cuál es la contrapartida? Pues básicamente el sueño de que en algún momento nos vamos a poder industrializar y que podemos llegar a refinar. Entonces, miren ustedes, la geopolítica de la transición energética. Nosotros hablamos de la transición energética y de la transición energética. ¿Pero qué es la transición energética? Entonces, miren ustedes la idea que les lanzo. La geopolítica de la transición energética se refiere al paso desde un sistema basado en combustibles fósiles hacia otro más electrificado y bajo en carbono. ¿Cierto? Ya no va a importar quién controla el petróleo y gas, sino también quién domina los minerales críticos, las tecnologías limpias y las cadenas de suministro. Pero esta transición energética nos va a generar una competencia entre potencias, ¿verdad? Y aquí todo esto se traslada al control de recursos estratégicos, manufactura avanzada, innovación y seguridad energética. Entonces, la seguridad, la famosa transición energética, no es solo un cambio ambiental, sino que es una disputa económica, tecnológica y geopolítica. Un nuevo factor de tensión que en algún momento va a generar una guerra. O varias guerras. Ya estamos viendo que hay conflicto. Yo les expliqué el conflicto. Les dije que hay dos ejes en disputa. Entonces, hablemos del hidrógeno. Todo el mundo habla del hidrógeno. Y yo voy a analizar el hidrógeno desde el punto de vista de una fuente de disputa y cuál es la geopolítica. Entonces, ¿por qué el hidrógeno es importante? Porque es un vector energético, ¿verdad? Es un combustible que no solamente es limpio, sino que también se puede llegar a utilizar como un instrumento de seguridad energética, ¿verdad? ¿Cuáles son las fortalezas estratégicas del hidrógeno? ¿Por qué es importante utilizarlo? Porque nos permite diversificar la seguridad energética, porque nos permite, desde el punto de vista industrial y logístico, poderlo integrar a industrias duras para poder descarbonizar. Es importante considerarlo. Es un nuevo commodity. Entonces, fíjense ustedes, países con grandes recursos renovables, viento, sol y baja demanda interna, por ejemplo España, Chile, Arabia Saudita y Australia, pueden convertirse en exportadores de hidrógeno. Es atractivo el hidrógeno. Es atractivo, pero ¿cuál es el problema para el hidrógeno? Genera nuevas cadenas de dependencia. El hidrógeno lo venden como verde, ¿verdad? Pero entonces lo que hace es que reemplaza viejas dependencias. Porque entonces nos pagamos un problema y nos cambiamos al otro.
¿verdad? Entonces ya vamos a empezar a tener que hacer oleoductos para hidrógeno, hidroductos, no sé cómo se llama. Vamos a tener que empezar a hacerlos, vamos a tener que empezar a definir rutas marítimas para el hidrógeno, ¿verdad? Y esto va a generar otro tema que son bloques de proveedores exportadores. Por otro lado, es una infraestructura cara. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros transportamos hidrógeno líquido en forma de amoníaco, vamos a tener unos nuevos terminales. Vamos a requerir unos nuevos terminales. Vamos a requerir unidades de separación. Vamos a requerir redes de conversión. Entonces, eso hace que concentremos inversión. Y como vamos a tener inversión concentrada, eso se vuelve vulnerable. Y si se vuelve vulnerable, entonces es un potencial punto de ataque. Finalmente, esto es algo que no podemos desconocer. La crisis de la demanda y los proyectos cancelados. En el Golfo y en Europa estamos teniendo básicamente una serie de proyectos cancelados. Entonces, queremos movernos hacia el hidrógeno, veamos cuántos proyectos se han cancelado, para poder entender bien realmente esto. Entonces, aquí es importante entender esto. La cadena del hidrógeno nos genera una dependencia de minerales. Entonces, hablemos de cuáles son las alternativas por el hidrógeno. Entonces, nosotros hablamos de hidrógeno, pero es que afortunadamente siempre tendemos a decir que el hidrógeno es lo mismo, y no es lo mismo. Tenemos diferentes hidrógenos. Tenemos el hidrógeno verde local, que es producción cercana al consumo. Tenemos el hidrógeno low carbon y el offset de emisiones. Tenemos certificados de hidrógeno, que es para especular un poco los mercados financieros. Y tenemos la integración con el amoníaco y los combustibles para vehículos eléctricos. Entonces, no es lo mismo. Entonces, hay mucha gente que habla del hidrógeno, pero no sabe de qué hidrógeno está hablando. Entonces, la reflexión: el hidrógeno tiene un alto potencial como el vector energético, eso es totalmente cierto, para descarbonizar sectores que son difíciles de electrificar, eso también es totalmente cierto, como la industria pesada, el transporte marítimo y parte del almacenamiento de energía. Pero su adopción es muy limitada por los costos elevados de producción, infraestructura insuficiente y pérdidas en su conversión y transporte. Yo les di los altos y los bajos del hidrógeno. Hay mucha gente que dice que nos vamos a ir del fuerte del hidrógeno. Yo sí quisiera que me explicaran cómo en un país que adolece infraestructura vamos a hacer estas inversiones. Son las preguntas que nosotros podemos empezar a hacernos cuando nos empiezan a hablar con vehemencia, por ejemplo, de la utilización del hidrógeno. Miren ustedes aquí las fortalezas y las vulnerabilidades del hidrógeno: seguridad energética, estructura de cadena, dependencia de recursos. ¿De qué depende hoy en gran medida el hidrógeno? De la electricidad barata y abundante. De eso depende el hidrógeno. De eso depende el hidrógeno. Si yo tengo electricidad barata y abundante, yo puedo considerar, pero tengo que hacer una serie de inversiones de alta intensidad para poder lograr toda esa cadena. Entonces, ¿quién va a hacer esas inversiones en un país como Colombia? Pues, simplemente les hago las preguntas, ustedes reflexionan sobre las respuestas. Finalmente, la geotermia. Hablamos de la geotermia, nos cuentan muchas historias bonitas de la geotermia. Nos dicen que nosotros como ingenieros de petróleo debemos movernos hacia la geotermia. Pero al final, como es esta charla, yo simplemente les voy a hablar de los conflictos, de la geopolítica y de las tensiones de los diferentes recursos. La geotermia es un nicho estratégico, porque realmente ofrece algo que muy pocas renovables pueden conceder: generación constante, local y poco expuesta a externalidades. Si yo tengo ahí una beta geotérmica, un yacimiento geotérmico, a mí no me importa lo que pase en Suez, a mí no me importa lo que pase en Hormuz, a mí no me importa lo que pase en Malaca, porque estoy ahí. Eso es totalmente cierto. Su valor no está en reemplazar de inmediato toda la matriz energética, sino en servir como una base firme para la electricidad, calor industrial y calefacción. Eso hay que tenerlo claro. Esa es la principal ventaja de la geotérmica.
¿Por qué importa? Porque entrega energía en forma continua, porque reduce la dependencia de los combustibles y porque puede integrarse en la descarbonización del calor industrial. Por eso es importante la geotérmica. Pero, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Que básicamente no va a competir por volumen con la parte solar y eólica, porque ustedes saben que es muy concentrada. Puede aprovechar infraestructura existente, sí. Inclusive de pozos de conocimiento del sector de hidrocarburos, sí. En algunos casos abre la puerta a subproductos valiosos como el litio, sí, también es cierto, pero requiere inversión inicial, exploración geológica compleja y riesgo técnico. Primer punto. Segundo, su despliegue depende mucho de los marcos regulatorios claros y de aceptación social. Es decir, requerimos que las comunidades ayuden. Y por otra parte, sigue siendo un nicho que es muy valioso, pero que todavía es muy difícil de escalar. Entonces, en resumidas cuentas, y ya para cerrar esta presentación, la geotecnia no es la renovable más visible, pero sí puede llegar a ser una de las más estratégicas para aquellos países que puedan tener los recursos. Caso de Islandia, por ejemplo. Porque combina firmeza, seguridad energética y el uso industrial directo. Entonces, esas son las ventajas de la geotérmica. Entonces, el potencial futuro es alto, sí, pero tenemos que entender eso. La geotermia no será la renovable más masiva, pero sí puede convertirse en una de las más valiosas para sostener un crecimiento eléctrico limpio en aquellos lugares donde lo tengamos. ¿Bien? Entonces, con esto ya finalizo la presentación, pero básicamente una visión general de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Espero haberles podido contribuir y que esta presentación genere más preguntas que respuestas. Al final lo que yo quiero, el mensaje que les traigo es que véanse como actores energéticos, véanse como profesionales de la energía, que tienen la misión fundamental de ¿qué? De contribuir al desarrollo de la civilización. ¿Y cómo lo hacen? Desde sus diferentes posiciones. Recuerden que las civilizaciones crecen en función de ¿qué? La utilización de la energía. Y lo que yo les estoy mostrando es que el siglo XXI es un siglo donde vamos a tener potenciales conflictos que tienen como base la energía. Entonces, con esto, ya cada uno saca su conclusión y define si lo que está estudiando sirve, si no sirve, si hay que cambiarlo, si hay que reforzarlo, si hay que agregarlo, si hay que quitarlo. La decisión es de ustedes. Yo simplemente soy el mensajero indicándole a ustedes qué se viene, qué se está dando, cómo está el mundo. ¿Verdad? Muchísimas gracias. No, gracias, ingeniero. Bueno, pues vamos a abrir un tiempo de preguntas. Entonces, los que tengan preguntas, por favor, pues, como ¿quién va a ser el primero en preguntar? Normalmente la idea de este tipo de charlas es que hagan preguntas, ¿sí? Porque pues, digamos que la idea es reforzar lo que ya pues, digamos, recibieron como información. La idea es que potencien cada uno pues, su forma de pensar. Pues, no sé si tienen alguna pregunta o en las redes sociales. Bueno, yo sí tenía una pregunta. Sí, señor. Básicamente, ahorita lo que es Estados Unidos, ¿sí? Ahorita que se lanzó el presidente, él de alguna forma como que cambió toda la estructura geopolítica a nivel mundial, ¿sí? Entonces, digamos que cuál sería como esa consecuencia que en este momento que tiene Estados Unidos o al, digamos, tener el presidente actual de Estados Unidos, porque básicamente pues tengo entendido que Estados Unidos maneja como dos rangos, dos poderes, ¿sí? Uno
en el cual digamos que está en este momento, que no sé cómo es el nombre precisamente, cuando son como dos partes, ¿no? Que uno es como un poco más radical que el otro. Entonces, en base a eso, quería hacerle como la pregunta, en este momento, ¿cómo influye todo el tema de Estados Unidos ahorita que pues, se lanzó el presidente actual? Mira, básicamente Estados Unidos tuvo una reconfiguración de su poder petrolero a partir del fracking, Sí, porque Estados Unidos pasó de ser un importador de petróleo a ser un productor, el mayor productor de petróleo hoy por hoy en Estados Unidos. Y eso generó que Estados Unidos, de cierta manera, dejara de depender, por ejemplo, del Golfo. Entonces, eso fue un punto importante. Por otro lado, los yacimientos de gas de esquisto también le permitieron a Estados Unidos que se generaran excedentes, y esos excedentes hacen que hoy por hoy Estados Unidos tenga una vocación exportadora de gas. Por hoy hay muchos proyectos en el área de Texas y en el área de Luisiana que se están desarrollando con una vocación exportadora. Entonces, ¿cómo juega eso, digámoslo, en el conflicto? Entonces, fíjense ustedes, cuando se cercena, por ejemplo, el papel de Rusia como exportador y proveedor de confianza de Europa, ¿quién pasa a suplir eso? Estados Unidos. Estados Unidos pasa, yo por ahí les decía, se está formando un eje, o se formó un eje transatlántico, en donde Estados Unidos, por ejemplo, muchos países de Europa han desarrollado una infraestructura de terminales para comprar el gas estadounidense. Ahora, ¿cómo se traslada eso, por ejemplo, ese eje que tienen hacia Venezuela? Estados Unidos cambia su doctrina militar, básicamente se enfoca más en el hemisferio occidental, bajo la premisa nuevamente de América para los americanos, y a partir de ese contexto, entonces, Estados Unidos, ¿qué dice? Hay básicamente que controlar el Golfo de América, el antiguo Golfo de México, y el vientre bajo, que es el Caribe. Y entonces vemos a Estados Unidos con una mayor proyección ¿hacia dónde? Hacia Cuba, hacia Nicaragua y hacia Venezuela. Entonces todo eso reconfigura el panorama. Y vemos también que entonces hay un actor importante en Medio Oriente, que es Israel, que es un actor en conflicto con Irán, y lo vemos básicamente, vemos una articulación de conflicto, que es el Golfo de Hormuz, que es el Estrecho de Hormuz, y lo ves también ahí en el Mar Rojo, sí. Y ves a Estados Unidos también entrando en principio como mediador y después como un actor. Entonces, para responder la pregunta, ¿cuál es el papel porque finalmente el gobierno entra básicamente a hacer presencia en los conflictos, y en estos conflictos principalmente que tienen al eje de hidrocarburos, el eje fósil, como actor principal? Eso es básicamente lo que está sucediendo. Ingeniero, bueno, y digamos que cómo influye Israel en este momento, porque digamos que es una de las zonas donde hay más conflicto, por así decirlo, armado, ¿no? Porque tiene, digamos, que sus enemigos como al lado. Entonces, digamos que tengo entendido que Israel en este momento como que es aliado con Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, ahorita las guerras que se han presentado, por ejemplo, en Irán, Irak, y toda, digamos, esa zona, ¿cómo influye, digamos, respecto al poder que se está ejerciendo, por ejemplo, Israel, con esa zona son sus enemigos como cercanos? Básicamente lo que se está reconfigurando en el Medio Oriente es básicamente los papeles preponderantes de quienes van a dominar. Entonces tú ves hoy en día dos actores importantes, por un lado Israel y por el otro Irán. ¿Y en qué puede llegar qué puede desencadenar al final? Pues básicamente que tú tengas la emergencia de dos polos que van a tener que coexistir, por un lado Israel y por el otro Irán. Y el resto de países van a tener que alinearse con uno u otro, intentando buscar una convivencia pacífica. No sé qué tan fácil sea, pero yo creo que va por allí. Vamos a tener dos potencias regionales emergentes que van a hacerse contrapeso, y eventualmente ellos van a tener que coexistir. Ok. Ingeniero, yo tengo otra adicional, y es, por ejemplo, ahorita se estaba mirando el tema, o pues había estado sonando el tema de que se iba a imponer la otra moneda
que iba a ser por parte de China. Entonces, no sé qué tan cierto sea en este momento con, pues, digamos, con ese potencial que ahorita tiene China, con los recursos minerales de este momento, ¿sí? Porque él tiene, digamos, en este momento, como tú decías, las tierras raras. Entonces, no sé si ellos tienen la capacidad de imponer otra moneda internacional. Mira, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, la moneda que entró en guerra fue el dólar. Y el dólar se basaba en un patrón oro que era el patrón de Bretton Woods. En los años 70, cuando se rompe Bretton Woods, el principal acuerdo que soporta, digamos, la estabilidad del dólar estadounidense es lo que nosotros llamamos el petrodólar. Y es que todas las compras y ventas de petróleo y sus derivados se hacen en dólares. Entonces ahorita estamos viendo un factor bien interesante, porque cuando Irán empieza a establecer el paso de peaje por sus áreas internas para poder atravesar el estrecho de Hormuz, los pagos los está haciendo no necesariamente en dólares, y entonces eso amenaza de manera directa la estabilidad del petróleo como moneda. Ya nosotros tenemos algunos antecedentes, por ejemplo, cuando la bolsa de valores en China comenzó, por ejemplo, a tradear el crudo en la moneda china. Entonces ahí empezamos a ver que ya también hay algunos antecedentes de países que deciden venderle a China utilizando el yuan en vez del dólar. Entonces ahí vemos que hay una amenaza directa al dólar. Yo realmente creo que todos estos conflictos también van a marcar, digámoslo, esa transición también de cierta manera va a marcar el cambio de hegemonía económica. Porque fíjate que lo que te estaba diciendo, la base del dólar es la utilización del dólar para las transacciones comerciales del petróleo superior, que nosotros llamamos el petróleo. Entonces, en la medida en que se rompa ese monopolio, pues ahí básicamente se va a ver amenazada la preponderancia hegemónica de Estados Unidos en cuanto a la utilización del dólar refiere. Y podríamos llegar a ver la emergencia de una nueva moneda. Los BRICS, por ejemplo, están trabajando, pues el grupo de países que integran a Brasil, Rusia, India, Irán, China y Sudáfrica, y precisamente que ellos han estado trabajando en un proyecto común para poder desarrollar una moneda, pero en algo que estamos de acuerdo es que el próximo poder económico va a estar soportado en commodities, en materias primas. Entonces, el país que sea capaz de producir materias primas va a ser capaz de tener una economía. O sea, ya no vamos a tener menos dinero fiat, papel, y vamos a tener una garantía de dinero real basado en materias primas y en recursos. Eso sí es algo que podemos entender que se deriva de este esquema de conflictos que está dando en el mundo. Muchísimas gracias, ingeniero. No sé si alguno tenga otra pregunta adicional. Henry. ¿Cómo ves, Ramón, la proyección de nosotros como profesionales o futuros profesionales del sector de hidrocarburos con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y pues la doctrina neocontrol actual, o sea, en los próximos años? Ya se está viendo que hay un boom o un incremento en la posibilidad de trabajo en el país vecino, sí, pero aquí centrado en Colombia, bajo el actual gobierno y el próximo que es incierto. ¿Es que es posible, o que es viable, seguir como estamos en la actualidad de la carrera profesional o evolucionar allá en la parte más técnica y de zona? El principal riesgo que tenemos en Venezuela hoy por hoy es el riesgo del activo varado. Es decir, hacer una inversión por los próximos 20 o 30 años y que a mitad de camino pues simplemente el activo deje de producir por vía de una transición energética. Algo que abordamos en la clase de maestría de criterios de evaluación de proyectos con criterios ESG, el riesgo del activo varado. Venezuela en este momento, digamos que el mayor reto es la recuperación de la infraestructura. Y eso no es un proceso de meses, sino que es un proceso que puede llegar a durar años.
Entonces es importante que se den todas las condiciones para que, digámoslo, Venezuela vuelva a ser un actor importante en el mercado. Eso es el primer punto, ¿no? O sea, todos sabemos que Venezuela hoy por hoy es el país que más reservas de hidrocarburos tiene, pero todos sabemos que el crudo de la faja es difícil de extraer y que adicionalmente tiene un break-even price muy alto. Entonces es importante utilizar la infraestructura, pero hay que hacer una digitalización, una automatización rápida en Venezuela. Entonces, realmente, ¿qué esperaríamos nosotros que la industria básicamente exigiera para los profesionales que se van a ir a Venezuela en los próximos años? Fuertes habilidades de automatización, fuertes habilidades de digitalización, fuertes habilidades de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay que abaratar esos costos. Y eso solo lo vas a hacer con la utilización de herramientas digitales, automatización, digitalización y sistematización. Entonces eso es un imperativo que hay que hacer. Entonces, para responder a una primera parte, es importante que nosotros como ingenieros de petróleos tomemos conciencia de eso y empecemos a ganar habilidades transversales. Yo siempre les dije, siempre les he dicho y les vuelvo a decir, ya no voy a hablar solamente de un ingeniero de yacimientos, un ingeniero de producción, para un ingeniero de perforación. Hoy en día necesitamos un ingeniero de producción que tenga habilidades, por ejemplo, para diseñar requerimientos para fabricación de sensores. Necesito, por ejemplo, un ingeniero de perforación que tenga habilidades de digitalización, inteligencia artificial, analítica de datos, para que pueda básicamente reducir todo el OPEX de la operación y demostrar una mejora continua en la optimización de la operación. Que, por ejemplo, utilice inteligencia artificial para poder tener el control de las plataformas autónomas de perforación que estamos utilizando. Entonces, requerimos esas habilidades, ese tipo de habilidades. Ya nosotros, yo estoy utilizando el concepto de quimera, porque es ese monstruo mitológico que combinaba animales y humanos. Pues ahí tenemos el centauro, el minotauro. Porque al final, nosotros tenemos que empezar a entender cómo nosotros, como humanos, nos vamos a hibridar con las máquinas. Y eso suena a ciencia ficción, pero no lo es. Porque al final, en la quinta revolución industrial, lo que nosotros tenemos que ver es cómo nosotros nos vamos a integrar con la inteligencia artificial. Entonces, si vamos a estar arriba o vamos a estar abajo. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en perforación, estoy trabajando algunos conceptos como el concepto del centauro, que es el concepto, ustedes recuerdan que es el humano en comando y el caballo, la mitad del cuerpo es humano, la mitad del cuerpo es bestia, para indicar, por ejemplo, que es el tipo de automatización que nosotros vamos a tener en el offshore, en perforación, porque la decisión moral va a estar en cabeza del humano, el decisor último que va a tomar la decisión moral va a ser el humano. Mientras que en tierra, en los taladros de tierra, nosotros vamos a tener un esquema más de minotauro, con la inteligencia artificial en comando, y el humano haciendo la ejecución porque todavía no tenemos taladros transformes. Entonces, vamos a tener la inteligencia en un centro de datos remoto, analizando toda la información y el humano en el frente ejecutando. Ese tipo de habilidades son las que tenemos que empezar a desarrollar y que ustedes tienen que empezar a requerir. Porque es que, nosotros tenemos que mantener un concepto base. El concepto base de yacimientos, de perforación, de producción, de completamiento, pero también tenemos que empezar a entender cómo vamos a utilizar eso con inteligencia artificial. No sé si tienen alguna pregunta extra. Hay una parte de la presentación que hablaste del hidrógeno y la geotermia como otros recursos alternativos a los hidrocarburos. Al ser estos recursos energéticos del subsuelo y pues su merced comentaba que por lo menos la geotermia que debería ser muy focal, digamos en Islandia o en ciertos sectores. No sé si, digamos, le veas potencial acá en Colombia, ya sea pues de la geotermia o del hidrógeno. Un punto importante que yo mencioné en el caso de geotermia es que requerimos mayor conocimiento geológico. Entonces, la primera tarea que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en tener mayor conocimiento geológico de nuestro territorio. Porque es que yo por ahí les estaba diciendo, hubo dos elementos que yo les hablé, yo les dije, hoy por hoy en el mundo están discutiendo temas como
minería espacial y minería submarina. Pero si nosotros no tenemos conocimiento siquiera del territorio, pues no vamos a tener conocimiento del maritorio, ni mucho menos del espacio. ¿Ves? Entonces es importante tener una definición clara de qué queremos ser. Que en la medida que tengamos esa definición clara de qué queremos ser, pues somos o somos. Entonces, ¿queremos ser un país minero? Sí. Ah, bueno, entonces hagamos inversión en conocer el territorio y poder básicamente ganar ese conocimiento para saber dónde podemos sacar, dónde podemos obtener geotérmica. Es importante. ¿Qué queremos ser? Ya, una de las primeras cosas es, ¿qué queremos ser? ¿Cómo nos vamos a definir? Porque si no tenemos claro eso, estos son los debates que me están dando en el mundo, créanme. No les estoy diciendo, yo simplemente soy el mensajero de lo que, y mostrándoles lo que está desarrollando en el mundo. Y podría aquí hablarles y darles otra cátedra completa acerca de qué es lo que está sucediendo en el espacio. Y cómo los asteroides están ganando importancia, por ejemplo, para esta guerra de minerales, para ir a capturar asteroides, meteoritos, para poder traer todos esos minerales estratégicos y traerlos acá. O explicarle un poco acerca de los viajes a la Luna y qué importancia están teniendo a nivel de minerales. Eso hay que ver. O sea, por eso estoy diciendo, la guerra del siglo XXI es la guerra de recursos. Hay que entender todo en el marco de recursos. Los fondos marinos, los nódulos polimetálicos, por ejemplo, tienen un especial valor en toda esta guerra de transición energética. Pero si nosotros no conocemos el territorio, mucho menos nos vamos a ir al maritorio. Mucho menos. Entonces, lo importante es, hay que tener una definición clara de qué queremos hacer. Primero, ¿para dónde vamos? Y luego, sí, miramos a ver qué hacemos. Eso es importantísimo. Y eso es, en la medida en que definamos qué queremos hacer, podemos definir claramente qué políticas vamos a aplicar para poder ¿qué? Para poder propiciar el conocimiento del territorio, el maritorio, y posteriormente el espacio. Que crean, y entre otras todas las disputas también futuras a nivel de minería se van a dar en el espacio. Sigan que no hay futuro para. No sé si hay una pregunta. Por favor. ¿Cómo se ve el futuro de la industria para Colombia teniendo en cuenta la posición en la que se encuentra actualmente? Colombia en estos momentos, mira, Colombia en estos momentos es un exportador de hidrocarburos, pero nosotros básicamente importamos el diésel, creo que es cerca del 25-28% del diésel y cerca del 25% del combustible. Y estamos importando más o menos cerca del 25% del gas natural. Entonces, ¿cómo se ve el futuro? En medio de estos choques nos vemos más vulnerables porque estamos importando diésel, estamos importando gasolina y estamos importando gas. Nosotros desarrollamos un eje intensivo en quema de gas, que básicamente tiene una vocación exportadora, es un eje manufacturero y en estos momentos se ve amenazado por los altos costos de gas. En ciudades como Bogotá, el servicio más barato que teníamos era el servicio del gas y estamos viendo incrementos del año pasado, creo que fueron cercanos al 30 o 35%, de acuerdo a lo que decían las noticias. No sé cuánto haya subido acá en Bucaramanga, pero la gente está viendo el incremento en el recibo más barato que era el recibo del gas. Entonces, ¿cómo nos vamos a ver afectados? De muchas maneras. Sigan, por ejemplo, los indicadores de sostenibilidad. Muchas industrias que habían dado el paso hacia la transición con gas natural, debido al costo del gas natural, se están regresando y están volviendo a tomar carbón, y eso representa un retroceso en los indicadores de sostenibilidad. Entonces, ¿de qué manera nos vemos afectados? De muchas maneras. Maneras económicas, maneras de impacto ambiental, maneras de sostenibilidad, de muchas maneras nos vemos afectados. Fíjense ustedes que nosotros en el 2022 pagábamos por el galón de gasolina 8.000 pesos, 8.500, y hoy en día estamos pagando 16.000, 15.000. Y entonces eso nos está afectando directamente. Fíjense ustedes cómo está el costo de vida. Entonces, nos vemos afectados de muchas maneras. De muchas maneras. No sé si alguno tiene una pregunta adicional. Por favor.
y llegado el caso, una tercera guerra mundial, Colombia cómo se veía en su economía en la región. El tema de una guerra mundial es que, por ejemplo, si nosotros analizamos la primera y la segunda guerra mundial, no fueron más que el aglutinamiento de varios conflictos que ya se estaban dando. Y tú miras, ya había, en la segunda guerra mundial habían varios conflictos que se pegaron y que los llamamos guerra mundial. Pero yo te estoy explicando que hoy en día tenemos unos conflictos bien interesantes que se están dando y que en cualquier momento pudieran llegar a ser una guerra mundial. Sí. Ahora, el tema fundamental que espero, porque recuerda que ahí tenemos un elemento muy importante que es el tema de la disuasión nuclear. Y lo que a donde nosotros no queremos llegar es a la utilización de las armas nucleares, porque es que independiente de quién utilice el arma nuclear, eso, o sea, no nos vamos a salvar porque finalmente todos estamos viendo la misma atmósfera. No hay una atmósfera para China, una atmósfera, no, es la misma atmósfera para todos. Entonces, seguimos, digámoslo, viendo que los conflictos se desarrollan en el marco, digámoslo, de la comunicación y digámoslo, de tratar de solucionar sin llegar a una instancia de una disuasión de poder, utilizando armas nucleares, porque es lo que no queremos. Hoy en día, fíjate que muchos países tienen armas nucleares. Pues tú tienes a China, tienes a Corea, tienes a Israel, tienes a Rusia, tienes a India, tienes a Pakistán que tienen armas nucleares. No queremos que utilicen armas nucleares porque eso devuelve un escenario muy apocalíptico. Entonces, en un escenario tan apocalíptico, pues ni Colombia, ni Venezuela, ni Brasil van a salir bien librados, porque como te decía, si media la utilización de un mecanismo de disuasión como las armas nucleares, pues ahí todos vamos a ver afectados, absolutamente todos nos vamos a ver afectados. Ahora, lo que sí hay que entender es que un mecanismo de disuasión importante que está emergiendo es la inteligencia artificial. Y que las próximas guerras van a tener a la inteligencia artificial como un elemento importante. Y allí es donde entra en juego, yo también hablo mucho sobre estos temas, el concepto de las guerras de inteligencia artificial. Y las guerras de inteligencia artificial, lo más cercano a los conceptos de guerra de inteligencia artificial, los conceptos que tenemos de los pilotos de caza. Cuando hablan del ODA-LUC, que son los ODA son los círculos de retroalimentación de los pilotos de caza, que es observar, orientar, decidir y actuar. Entonces, cuanto más cerca, cuanto más comprimido sea el ciclo ODA, que va a estar dado por el poder de cómputo, pues mayor preponderancia va a tener en inteligencia artificial, y entonces la inteligencia artificial más poderosa es la que más energía va a consumir. ¿Y de qué va a depender? Es el papel importante de la inteligencia artificial, en principio del gas natural. No sé si me expliqué, porque tú vas a tener que utilizar el gas natural para poder alimentar la inteligencia artificial en los centros de cómputo que van a darte un poder supremo en la guerra. Entonces, ¿tú qué necesitas? Básicamente, controlar esos núcleos, controlar esos centros de gas para poder colocar generadores donde colocar tus centros de cómputo que te den gran potencia de cómputo para poder utilizar una inteligencia artificial generativa que te permita tener un espectro total de control de todas tus armas y poder hacer una armonización de lo que vas a hacer en el conflicto. Entonces, eso es ya una guerra muy futurista, pero básicamente nosotros estamos ahí metidos con el gas natural también. Bueno, como les digo, no se vayan, que esto se compone, tenemos trabajo para los próximos 30 años. Ese es mi mensaje. Bueno, un aplauso para muchísimas gracias por este espacio. La verdad, digamos que es gratificante, digamos, tener pues, esta audiencia y que pues, estos espacios son para ustedes, para que de alguna forma se actualicen en lo que son las tecnologías, cómo cambia en este momento la geopolítica mundial y demás. Entonces, es un placer, muchísimas gracias por ese espacio. Gracias por invitarme. Damos también como finalizada la reunión, pues para eso les pedimos a ver si nos podemos tomar una fotico y en la salida tenemos como un refrigerio para ustedes. Muchas gracias y gracias. Y como les decía, este no es el primero. Aquí tenemos que seguir hablando de temas que realmente nos pongan a hablar cosas de lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a hablar de inteligencia artificial y petróleo.
hablar de inteligencia artificial y de gas, de hablar de automatización, de hablar de todas estas cosas, porque realmente eso es lo que está moviendo el mundo. Muchas gracias. Hacemos también la invitación también a seguirnos en las redes sociales. Nosotros somos el capítulo de Sutables. Básicamente nosotros lo que hacemos es crear estos espacios para que ustedes puedan tener, digamos, un poco más de aprendizaje y pues digamos que hacemos todo tipo de recursos y gestiones para los que son tareas de campo y demás. Entonces, pues yo no sé si colocamos el logo acá. Ok. O si quieren nos hacemos acá, vamos una fotito. No, ese toca desarmarlo. Vamos a ver. No cae por la. Espero que les haya gustado. Gracias. Sí, claro, ¿no? Por favor, como ese. Eso. Los saltos aquí, más atrás. Ya te ves, ya acá. Hágase más acá, creo que ya no veo. ¿Y si se ha hecho? ¿Y caemos todos o nos pegamos un poquito? ¿Sí? Sí. Ya, hay que hablar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Venga, por favor, acompáñanos acá. Ingeniero, nosotros ahí tenemos también las entrevistas. Creo que les haya gustado. Sí, Siento que vamos a cambiar haciendo todo menos lo que hacíamos antes, ¿no? vamos a tener un núcleo base de competencia. Vamos a tener que hacer otras cosas. Pues, corrección, con habilidades de analítica, con habilidades de automatización. Por ejemplo, en la actualidad, yo soy un estudiante y no está, obviamente no está actualizado, no se encuentra. Entonces, yo, digamos, uno como estudiante como tal, ¿qué habilidades puede desarrollar si la universidad no brinda esa capacidad? Porque también es algo nuevo. Nuestro conocimiento de Python, tienes que ganar cómo visualizar un dato, por ejemplo, con un Power BI, cómo hacer una analítica de datos, el tema de estadística, en principio. Entonces, a eso me refiero. Sí, yo como ingeniero no brindo muchas capacidades, pero hay otras carreras que sí. Lo que yo podría hacer en industria ahora no lo voy a hacer yo, sino que lo voy a hacer otro ingeniero. Claro, pero es que tú vas a tener un conocimiento de base que no tienes base. Porque los otros muy generales están, pero no tienen conocimiento de la capacidad que tú vas a tener en mi país. ¿Sí me entiendes? Entonces, tú como ingeniero prácticamente lo que tienes que hacer es solamente ganar esas habilidades para poder encontrar la industria que se sea una solución. El frente solamente habilidades así como de nada más como de gobierno. Una que empieza a empezar. Pero sí le resulta para que yo me gradué ya Lo que pueden hacer es lo que yo te decía, si tú ganas, hay que entender una cosa, Colombia tiene un alto índice de desempleo en los graduados contemporáneos. Entonces lo que tú puedes hacer es combinar petróleo con otros, por ejemplo, con ciencia de datos. actualmente a los precios Si actualmente la operación, que de esa manera eso te da muy bien. Listo, perfecto, que esté bien. Henry, entonces, mira más o menos, ¿te cuentas su historia?
No sé. Acá hay un extremo. Sí. Viene, que estamos haciendo corrido. Y es central, pues, tratar esta vez, y no lo ves, la barra de hay un círculo, eso es una cosa de configuración al lado de break, sí, vete y dale en finalizar a la izquierda, si ven dos cositas a la izquierda. Ya. Sí, claro. Ya. Ahí,